¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácora Social a través de la pantalla de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, y que, como de costumbre, realizamos desde acá, Patio Rugendas, a pasos de la Plaza de Armas de Talca, y muy particularmente desde este local que nos acoge, como es el caso de Aquelarre, confitería, gelatería y tabaquería. Aquelarre frente al sector del MOP dentro de Patio Rugendas. Hoy nos acompaña un importante invitado, nos referimos al honorable diputado de la República, representante del distrito 40 de la región del Maule, las comunas de Parral, Cauquenes, Retiro, Longaví, Chanco y Peyúgue, como es el caso del señor Guillermo Ceroni Fuentes. Diputado Ceroni, bienvenido a Bitácora Social por Campus TV. Un gusto estar acá y un saludo muy cariñoso a quienes escuchan este canal tan importante. Muchas gracias, o ven, diputado. mejor dicho. Sin duda alguna. Las dos cosas. Bueno, diputado, una pequeña semblanza al comenzar. Usted nació en Parral el 30 de julio de 1946, casado, abogado de la Universidad de Chile, que desarrolló labores en el CORA entre los años 71 y 74, si mal no recuerdo. Claro. Y también un férreo defensor de los derechos humanos en la época de la Colonia Dignidad, en plena dictadura militar. Dicho sea de paso, usted fue electo diputado el año 1993 por el Distrito 40 y reelecto los años 97, 2001, 2005, 2009 con más del 41% de los votos. Y en la última elección parlamentaria, el año 2013, usted también tuvo una destacadísima votación y además que usted se sometió a una interna, una primaria interna, lo que es aún más importante, el único que se sometió a una primaria interna de su colectividad política, el Partido por la Democracia, el PPD. Así es. ¿Qué lo ha motivado a ingresar a la política? ¿Cómo fueron sus inicios en la política, diputado Ceroni? Bueno, yo creo, en primer lugar, yo estaba en política de muy joven, de los 16 años, desde la época del colegio y de la universidad. Y fundamentalmente yo creo que tiene que ver con una motivación, una vocación personal. También yo creo que han influido mucho la educación que yo tuve en los jesuitas, en el colegio de los jesuitas, en donde los cuales ellos me inculcaron mucho la preocupación por el tema social. Y desde ese punto de vista, entonces, uno quedó como impregnado con esa educación y finalmente se ha dedicado al servicio público como algo que le interesa y ha dejado muchas otras cosas personales. Yo estuve en esos tiempos, en la época de la universidad, en todo lo que son los movimientos estudiantiles. Es decir, en aquella época, por ejemplo, no había simplemente ninguna participación de los profesores en las universidades, en su dirección. El rector, diríamos, hacía y mandaba, y por lo tanto luchamos mucho por lo que es el cogobierno de las universidades. Y posteriormente en toda una serie de movimientos sociales frente a la época de Allende, en contra de la época del Tacnazo, y finalmente participé con todos los dirigentes de aquella época. Entonces es una vocación la que uno ha tenido siempre para dedicarse a la política, y por supuesto que me ha tocado vivir situaciones, diríamos, muy interesantes en la vida de nuestro país, como fue el golpe militar, como fue toda la situación de cuando trabajé en Cora, de las expropiaciones de tantos terrenos inmensos, fundos, y que han permitido que mucha gente surja al tener parcelas. Hoy día tenemos muchos campesinos que tienen propiedades que antes nunca las tenían. Bueno, y también defensor de los derechos humanos, siempre he participado en eso, especialmente en el caso de Colonia Dignidad, donde junto a quien fuera senador de acá, Máximo Pacheco, participamos como abogados en contra de Colonia Dignidad en aquellos tiempos, en el año 87, cuando había dictadura. En ese tiempo nos atrevimos a luchar y tratar de descubrir lo que allí había y que teníamos razón. En ese tiempo nos trataban incluso otra gente de otras posiciones como que éramos comunistas y que perseguíamos a la Colonia Dignidad. Y la verdad es que teníamos mucha razón de que ese era un enclave que finalmente oprimía a la gente que vivía en Colonia Dignidad, y por eso es que en el fondo allí fuimos tratando de descubrir la verdad. Bueno, y después se transformó eso también en un campo de prisioneros políticos, que también tratamos de desentrañarlo y que hoy día ya es una verdad absoluta. ¿Cómo ha visto en estos últimos años, desde que Chile regresó a la democracia, más allá de todo lo que significó el proceso de transición con las complicaciones propias del proceso, ya han pasado más de prácticamente 25 años, ¿cómo cree que ha evolucionado la política chilena? ¿Cómo cree que la gente, la sociedad civil percibe a la política chilena? Bueno, yo creo que hemos ido evolucionando en el sentido del progreso para el país, que ha sido positivo.
pero la gente tiene una percepción muy negativa sobre la política. Y yo creo que está profundamente equivocada. Yo creo que la población, la ciudadanía no tiene todos los antecedentes como para poder juzgar en forma clara lo que es la actividad política sin los políticos, sin las autoridades que son todas políticas. Bueno, el país no se podría dirigir, y las medidas positivas que se han tomado hacia la gente, y este país ha surgido precisamente por las autoridades que son políticas. Este país no puede surgir sin tener políticos y sin haber política, y eso es lo que la gente no logra comprender. La gente juzga en general a todos los que estamos en política como personas en el fondo que estamos aquí simplemente para ganar dinero, y eso no es verdad, eso no es cierto, y por eso que es bueno hacer educación cívica, que se terminó en los colegios, para que los jóvenes entiendan lo que es la participación en política y lo positivo que es ello para transformar las sociedades. ¿Y por qué razón se lo pregunto? Porque recientemente el Congreso, y particularmente la Cámara Baja, aprobó un reajuste salarial al sector público que incluía también a los parlamentarios. Y en este mismo sentido, ¿cómo cree que esto afectó de una u otra manera a la imagen de los legisladores en nuestro país? Bueno, por supuesto que eso afecta mal a la imagen que tenemos nosotros. Yo creo que evidentemente que el Parlamento y todas las autoridades que ganamos sobre ciertos ingresos hacia arriba, que son ingresos altos para el promedio de la población, no deberíamos tener ese reajuste. Y por eso es que cuando se planteó esta ley, yo voté en contra de ella, a pesar de que era inadmisible, porque hay que tener en cuenta eso. Estas son leyes para que no se produzcan el reajuste, tienen que ser leyes que tienen que venir del Ejecutivo. Entonces yo con esto quiero decir que aquí no todos los que aprobaron esta ley son personas que en el fondo abusaron de un sistema y que simplemente querían ellos quedarse con ese dinero, porque estas son leyes que tienen que venir del Ejecutivo para que nosotros no tuviéramos ese reajuste. Pero de todas maneras nosotros presentamos una indicación con la bancada joven y apoyamos esa indicación para no percibir nosotros estos recursos. Yo creo que el Ejecutivo va a tener que modificar este sistema, y así lo entiendo, para que a futuro nosotros no percibamos estos reajustes. Yo creo que los sueldos de los parlamentarios deberían quedar congelados durante un tiempo, durante varios años, a fin de que no sean tan diferentes y no sean tan distantes de lo que la población normalmente gana. No hay duda que sí, que de todas maneras hay que tener sueldos adecuados, porque si no tenemos sueldos adecuados, lo que va a ocurrir es que muchos profesionales destacados que los necesitamos en el Parlamento no van a postular al Parlamento. Y yo creo que en el Parlamento nosotros tenemos que tener gente con grandes capacidades, tenemos que tener abogados, tenemos que tener ingenieros, tenemos que tener personas como las que tenemos hoy día y que pueden opinar con fundamento. Entonces, por supuesto que si no, esa gente no va a postular a la política, no va a postular al Parlamento, porque obviamente que si son sueldos bajos, ellos no van a querer estar en un tema, por más vocación que tenga, en un lugar en donde sus sueldos van a ser muy escasos y van a irse al sector privado. Entonces yo creo que también hay que tener cuidado, hay que llegar a una ecuación en donde tengamos gente capaz, pero también tengamos sueldos dignos, pero no tan lejanos del promedio que tiene la ciudadanía. Diputado, una pregunta que puede ser un poco trivial, pero creo que también es útil para educar a la ciudadanía. ¿En qué se usa el dinero que gana un diputado? ¿Cuál es el uso y cómo lo aplica usted? Ya sea en materia de inversiones, ya sea en pagar la oficina parlamentaria. ¿Cuáles son los gastos recurrentes de un diputado y por qué gana tanto dinero un diputado? Bueno, en primer lugar, nosotros no es que en el fondo todos los dineros que se nos entreguen queden en manos nuestras. Y por eso nosotros hoy día creamos hace muchos años una oficina especial que es la que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias. Por lo tanto, esa oficina especial regula todos los dineros que nosotros recibimos, que son varios millones de pesos, sobre 14 millones de pesos, no he sacado bien la cuenta. ¿Por qué? Porque muchos de esos dineros, una gran mayoría, se va en, por ejemplo, el personal que uno tiene, que son alrededor de 4 millones y tanto. Yo tengo 11 personas, por ejemplo, trabajando y tengo que repartir, por supuesto, unos ganan más, otros ganan menos, pero eso se reparte entre los funcionarios de uno y ese cheque va directamente desde la Cámara de Diputados a esa persona, no pasa por nuestras manos. Tenemos que tener arriendos de oficina para atender a la gente,
tenemos que tener teléfono y todo eso se paga directamente por la Cámara, no pasa por el diputado. Tenemos que, por supuesto, que tener benzina para movilizarnos, para ir a los distintos sectores. Tenemos que tener, por supuesto, gastos para poder pagar los lugares donde nos alojamos, en Valparaíso, que son hoteles. Entonces, finalmente, todos esos dineros se utilizan bien en la actividad. Un ministro de Estado, por ejemplo, la gente no lo nota, porque si un ministro de Estado llega aquí a Talca, en primer lugar llega en un auto que es fiscal, llega con chofer que es pagado por el Estado, se puede alojar en el hotel, en los distintos hoteles que hay acá, los paga el Estado y finalmente tiene todo un personal que lo apoya, que lo paga directamente el gobierno. Entonces no se nota tanto. El sueldo nuestro y lo que podemos nosotros disponer para nosotros deben ser alrededor de 5.600.000 líquidos, deducido por supuesto los impuestos y todo lo que nos tienen que descontar, la previsión. Bueno, y con eso se supone que nosotros tendríamos que vivir, pero no es eso tampoco, la gente desconoce, porque ese es el dinero que nosotros podemos disponer libremente y son muchas las instituciones que nos piden apoyo y por lo tanto de ese dinero uno tiene que otorgarle apoyo económico a muchas instituciones que no comprenderían que usted se los dé. Es decir, de pronto le pueden pedir una ayuda hasta de 100.000 pesos o más para ayudar a una situación X y uno tiene que recurrir por lo tanto a ese día. Entonces, pero finalmente, sea como sea, la gente sería bueno que eso lo supiera con claridad, pero la gente yo creo que no lo cree tanto. Es muy difícil, yo veo, por el ambiente que se ha dado en contra de la política, que la gente crea bien lo que yo estoy diciendo, y eso es lo lamentable. Ya vamos a seguir conversando justamente de la percepción ciudadana hacia el sector político, diputado Guillermo Ceroni, que hoy nos acompaña en este capítulo de Bitácora Social a través de la pantalla de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Le hacemos la invitación para que nos acompañe en sintonía, hacemos una breve pausa y ya seguimos con ustedes.